más dinámico. Muy bien. Bueno, antes de que avancemos en esto, me gustaría sí preguntarte, siempre pregunto yo a los alumnos, obviamente estoy bastante acostumbrado al sistema presencial, entonces ahí tengo a los alumnos, pero cautivos, ¿no? No se me pueden ir a ningún lado. Sí, Eh, platícame, ¿cómo ha sido tu experiencia en las clases con otros profesores? Quiero decir, ¿cómo es su dinámica de ellos a la hora de dar clase? Para darme una idea de cuáles son las herramientas que yo puedo agarrar, es decir, qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. eh, bueno, la verdad es que eran como igual teóricas, Ujú. pero al momento de irnos compartiendo la información, lo mismo que usted hace, pues ver si vamos bien, si vamos entendiendo. Siento que han sido pues buenas clases Ujú. y como le mencionaba, nos pedían como la evidencia de los apuntes justamente para ver como que pusiéramos atención en ella. Ya. Es lo que yo estoy viendo aquí en la plataforma. ¿Dónde es que debo colocar eso? Recuerdo yo que había colocado ya una tarea, no sé si la viste. A ver, déjame. No, Y la checamos. A ver, vamos a ver. Sí, fíjate que en la Universidad de Isel me ha tocado impartir materias que les llaman ellos compactadas, en la cual diferentes planteles de la escuela se conectan para que se les dé una misma materia, para hacer eficiente el tema de los tiempos. Entonces, ahí tuve pues la encomienda hace un cuatrimestre de que 6 planteles se conectaban a mi clase y yo tenía bueno, ese no era el tema, sino en aquel momento lo que hacíamos era justamente se solicitaba que ese mismo día subieran foto de sus apuntes y se dejaban tareas. Yo creo que es la clase en la que más consistentemente se dejaron tareas, pero justamente hay una cosa en la cual la maestra, Adriana y yo coincidimos, y es, creo que el tema de de las tareas tiene que ser o sea, que tienen que tener un sentido, no nada más, por ejemplo, si me dicen, no, hay que hacer 6 actividades, yo les digo, no, pues en una hagan un mapa mental de esto, en otra hagan una cosa así, o sea, solo por llenar. Creo que el asunto de nuestra modalidad de estudio nos permite a nosotros o nos demanda otra clase de dinámica. Pero justamente estoy experimentando ahí en qué es lo que deberíamos hacer. Tengo una noción y en la siguiente te la comparto y la experimentaremos después todos juntos, porque tus compañeros, aunque no se conecten, pues también tendrán que hacerla. Y es, este, un caso, o sea, establecer como preguntas basadas en casos o preguntas hipotéticas con un contexto un poco largo, bueno, no tan largo, pero con más contexto, que simples preguntas como, ¿qué es el código fiscal? ¿No? O ¿qué es tal cosa? Porque considero que, o sea, nuestro modelo, el que tenemos en este momento en esta universidad, tiene que crear otras habilidades, ¿no? Diferentes a la simple memorización. En eso es lo que sigo yo experimentando. Y bueno, tú me vas a ayudar para ver si seguimos o la regamos. A ver, platícame. Recuérdame, así como en acto 1, acto 2 y acto 3, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? ok, el fundamento de la obligación del Estado Ujú. y como unas partes de la Constitución en donde venía, ay, mm, eh, bueno, lo que era el Código Fiscal, el fundamento jurídico, o sea, fue como sí mucha teoría. Sí, Y del artículo 31 de la Constitución.
Ok. eh, vamos a hacer un breve repaso así súper breve de lo que vimos la sesión anterior. Lo que me acuerdo. La clase anterior platicamos muchos temas que son como pequeñas piezas de un rompecabezas. Siempre sucede que cuando iniciamos una nueva asignatura, una nueva unidad de estudio, a veces nos acoge un sentimiento de orfandad porque vemos los temas y decimos, bueno, pero es que parece que son pequeñas capsulitas de información y como que no las puedo relacionar en una sola, o sea, ¿qué consistencia tienen? Sí entiendo que todas son, van de la misma materia, pero ¿cómo se integran? Eh, pues porque son bases teóricas, ¿no? A lo mejor esta primera unidad, esta primera semana, veremos muchas bases teóricas y a lo mejor las siguientes semanas tendrá como sí su parte teórica, pero cada vez más una dosis de análisis. En este caso, por ejemplo, la clase anterior estábamos platicando y así iniciamos diciendo que todos sabemos más o menos lo que es el impuesto, pero ahora respondamos a la pregunta, ¿por qué pagamos impuestos? Y decíamos, el Estado tiene ciertas finalidades. El Estado se ha constituido, o el ser humano inventó el Estado, con el propósito de alcanzar el máximo nivel de bienestar posible, asegurar ¿cómo se llama? Asegurar la paz, establecer el orden entre los hombres. Eh, y bueno, hasta ahí nos quedamos. Y dijimos, por ello, para financiar ese gran proyecto colectivo, requerimos coordinar nuestros recursos a través del dinero, ¿no? Y decíamos, el fundamento constitucional en nuestro caso para el pago de los impuestos es el artículo 31 fracción cuarta de la Constitución. Y dijimos, ese de entre todos es el artículo más importante para nosotros como estudiantes de la licenciatura en administración en la materia de derecho fiscal, porque es el fundamento de todas las obligaciones. Y decíamos, la ley separa las obligaciones, perdón, las contribuciones de la siguiente manera. Tenemos impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y contribuciones de mejoras. Esos cuatro. Ahora pues. Y terminábamos diciendo, acuérdame a recordar, ayúdame a recordar, qué fue lo que vimos al cierre de la clase, qué fue el último tema que anotamos. Porque ya estamos medio. Mm, ley de ingresos, presupuesto de la federación. ¿Quiénes crean los impuestos del Código del Estado? Que no hay impuestos municipales. Ujú. Y el término de los principios constitucionales relacionados, que es el principio de legalidad y el principio de la exhaustividad. Ah, sí. Exhaustividad, perdón. Sí, sí. Está muy bien, a ver. Sí, entonces decíamos, ¿quién es el encargado de crear los impuestos? Decíamos, el encargado de crear los impuestos es el Congreso, en específico la Cámara de Exacto. Diputados. Y a nivel Ok. estatal es el Congreso del Estado, y decíamos, él es el que inventa los impuestos o contribuciones municipales. No existe, el municipio no puede crear solito sus propios impuestos. Y decíamos, las contribuciones solo se pagan si están establecidas en la ley. Ese es el principio de legalidad. Y el principio de exhaustividad significa que debemos o la ley debe agotar todas las actividades que persigan un mismo resultado para el caso de grabar una de ellas. Y decíamos, imagínate, así suponiendo, que inventáramos un impuesto a los medios de transporte. Y dijéramos, todos aquellos que se muevan por la Ciudad de México en metro van a pagar impuestos. Y entonces la ley nos diría, bueno, ya lo hiciste. Pero un análisis económico nos diría, a ver, si antes 10 personas iban en metro, ahora con el impuesto, perdón, le quitaste el incentivo a que la gente utilizara el metro. Entonces la mitad de la gente ahora se va por otras vías. Se utiliza el metrobús, el trolebús, anda en camiones, ¿no? En RTP, en coche propio, comparten no sé, Didi Moto, cosas así, ¿no?
Y entonces lo que nos diría ese análisis es, para ser exhaustivo, no nos quedemos con impuesto a los que viajan en el metro. Tenemos que señalar todos los medios de transporte posibles, ¿no? O sea, desde metro, metrobús, trolebús, RTP, camión, auto propio, hasta alfombra voladora. O sea, todas las que sean posibles en la Ciudad de México, las vamos a grabar. Ese es el principio de exhaustividad. Entonces, decía yo de ejemplo, si la ley establece cigarrillos, se me va la palabra exacta que utiliza la ley, la revisaremos porque es la ley del IEPS, pero dice algo así como industrialmente hechos, ¿no? O sea, el cigarrillo que se hace en fábrica. Y dice, adicionalmente, aquellos artesanales labrados a mano, etcétera. Entonces dice, aunque sea un cigarrillo o lo vamos a grabar que esté hecho por una fábrica, una tabacalera. Pero si fue hecho artesanalmente como para los turistas, también. Y si son puros de La Habana, también. Y si todos esos van a estar grabados, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, decíamos con el tema de los refrescos. La ley del IEPS, utilizando el principio de exhaustividad, nos dice, vamos a grabar los refrescos. Y entonces los jugos decían, no, pues nosotros no pagamos ese impuesto. Y después el IEPS dijo, no, bueno, Hacienda dijo, no, hay que grabarlos a todos. Y entonces propuso esto en la ley, se aprobó, se amplió, se volvió exhaustivo. Ahora perseguimos los jugos, los refrescos, las leches azucaradas, los yogures con exceso de azúcar, las galletas, todas las cosas maravillosas, ¿no? Están grabadas por el IEPS en razón de calorías, de alto contenido calórico. Esos son los dos principios constitucionales relacionados con el pago de las contribuciones. Habíamos mencionado otros que están expresamente dispuestos en el artículo 31, fracción cuarta, que era el principio de equidad y el principio de proporcionalidad. Ujú. Entonces, todos vamos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades y el que gana más pagará más, ¿no? Entonces, es tan sencillo como eso. Eh, el día de hoy vamos a iniciar en esta primera parte de nuestra sesión platicando de, bueno, y ahora con ese dinero, ¿qué va a hacer el Estado? Ujú. Esto corresponde a los temas, los voy a decir puntualmente. Ahorita estoy haciendo parkour en la primera unidad. Estoy agarrando el primero y el último, estoy agarrando así. Estamos saltando en los temas porque hay algunos que están relacionados. Lógicamente, todos se van a ver, pero hay relación lógica entre unos y otros más. Por ejemplo, um, hoy tenemos el propósito de revisar las fuentes del derecho fiscal en particular. Mencionaremos o revisitaremos algunas. Revisaremos el Código Fiscal de la Federación y los principios y objetivos de la política fiscal, que es por la que vamos a iniciar el día de hoy, ¿vale? Entonces, la política fiscal, ayúdame compañera, ¿puedes ver esta pantalla de Word? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí voy a anotar una pregunta, que es, eh, ¿qué hace el Estado con el dinero recaudado? Ahora, tú y yo ya estamos familiarizados de manera intuitiva con qué hace el Estado con el dinero recaudado. Eh, Imagina que te lo pregunta un niño de 5 años, ¿no? Dice Denzel Washington en esa película Filadelfia, ¿no? Explícalo como si fuera un niño de 5 años. Entonces yo te pregunto a ti, si un niño, si un primo, si una familiar te pregunta, ¿y qué hace el Estado con el dinero recaudado? ¿Qué le responderías? A ver, vamos a poner. Yo escribo. Mejoras, es que podría decir mejoras para para el país o para la ciudad, Ok, mejoras mejor. en el país. Entonces, si pregunta, ¿qué son las mejoras? Ajá. No sé, la pavimentación,
¿Mm? Me imagino que también son los programas sociales Ok. Sí, y de los temas de salud pública. ok, Podremos también incluir el entretenimiento ok. Por ejemplo. público. Entretenimiento público, por ejemplo, los conciertos de Claudia Sheinbaum. Ok, vale. Conciertos del Zócalo, Y ya, ¿no? con eso cierro yo, Ok, listo. Y ya, fin. Etcétera, ¿no? Así. Ahora, etcétera, sí. etcétera. Vale. Es curioso, fíjate, voy a empezar por el más jocoso, el tema de los conciertos del Zócalo. Porque si bien es cierto, fíjate, hay presupuesto para el tema bueno, de estos eventos, también, por ejemplo, hay presupuesto para organizar, no sé, los adornos del 15 de septiembre, de Navidad, todos estos. Muchos de ellos, yo no quiero ser indiscreto, ¿verdad? Pero muchos de ellos, por ejemplo, a ver, a ver, así lo platico. Y ya ahorita hacemos indagaciones de tipo, ventaneando, ¿no? En primer lugar, el tema de cuando viene un cantante, por lo menos del último periodo a la política respecto a presentarse en el Zócalo es, pueden venir a presentarse siempre y cuando no cobren. Así Ok. es la dinámica. Y entonces nos despierta la suspicacia. ¿Verdad? Y decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la finalidad de que algunos de ellos vengan, no sé, ahorita recuerdo, porque fue el del 15 de septiembre, que tocó la banda MS y antes de ellos tocaron no sé quién. Y decimos, bueno, ¿cuál es el interés que tienen estas personas en regalar de alguna manera un show público? Uno, obviamente, es el mantenerse vigentes, porque obviamente tiene es un escaparate para traerlos de nuevo a la conversación pública. Eso es uno, claro, innegable. Están como en el Super Bowl, ¿no? Que tengo entendido que no se les paga, sino que ellos incluso como que rentaran el espacio de exposición. Un Pero bueno, segundo. decimos, ¿cuál es o sea, el interés? ¿Qué es lo que ganan estas personas al presentarse en el Zócalo? Eh, y es donde empieza la suspicacia. Porque si bien es cierto, a ellos no se les condonan impuestos, es decir, no se les pagó, en eso estamos ciertos, porque ese dinero no se gastó, va, no se les Ok. pagó. Ahora, ¿cuál es el interés que ellos tienen en ello? Despierta nuestra suspicacia. ¿Cuál es su interés? ¿Qué obtienen ellos de beneficio? Y lo cierto es que no se les condonan impuestos, pero en muchos casos, a muchos, y ya, y como si me constaran todos, pero bueno, al menos hay un par de ellos que reciben algún acuerdo hacendario, ¿no? De tipo, para cubrir con sus créditos fiscales que tengan, presentes o futuros, ¿verdad? Y obtener facilidades de pago. El caso que me viene a la mente con mucha claridad y vigencia es el tema de Belinda, ¿no? Belinda, a inicio del periodo pasado, participó en varios eventos que estaba organizando el presidente de la República y esta Belinda tenía una serie de créditos fiscales por varios millones de dólares. Entonces no se le condonó los impuestos, pero sí se le hizo un trato diferente para el tema de que pues no iba a ir a la cárcel por no pagar sus impuestos y entonces podía pagarlos en cómodos pagos chiquitos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero fíjate lo interesante, porque si bien es cierto, si hay un presupuesto para esto, fíjate lo interesante que es que alrededor de la política fiscal se instrumentalizan diferentes formas de actuar de la autoridad, ¿no? En este caso, si ellos quieren hacer un concierto, ¿de qué manera con la política fiscal atrajeron a estos artistas, a este talento, para que hicieran un servicio público? Eh, Más o menos de eso va este tema, que es cuáles son las finalidades de la política fiscal.
Y todo lo que tú me comentaste aquí es cierto y estás en lo correcto. La pavimentación, los programas sociales, la salud, el entretenimiento, y ahí nos detuvimos, pero pudimos haber seguido mencionando cosas. Y tú estarás de acuerdo, podríamos seguir mencionando cosas. Por eso decíamos la clase pasada, y ya viene a mi mente como espasmos de la memoria, decíamos la clase pasada, es que no hay mejor manera de hacer cumplir la ley que a través del gasto público. El gasto público es la mejor manera, la más eficiente manera de hacer cumplir la ley. Si la ley dice, por ejemplo, no, pues necesitamos hacer que ahora la salud llegue desde los 0 días de nacimiento hasta los 90 días, los niños van a tener estas vacunas y van a tener, elabora todo su plan en la ley. Y está, mira, precioso ese plan. Ahora, todos estamos de acuerdo que eso es un propósito noble y es algo en el cual, es algo en lo cual toda la sociedad está dispuesta a gastar su dinero, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pues instrumentalizar una política de gasto. Pues ya se puso en la ley, pero no va a pasar nada si no se le asigna un presupuesto, ¿no? Hasta que no se le asigne su presupuesto respectivo, es como empezamos con la infraestructura. Y decíamos, infraestructura es de tuercas y tornillos, que es el centro de salud y repintarlo, y también el equipamiento, llevamos ahí la máquina de ultrasonido y las básculas calibradas y las mesas de auscultación, todo lo que se requiera. Y adicionalmente, decíamos, la infraestructura también incluye al personal. Entonces necesitamos personal altamente cualificado para que nos pueda ayudar con el tema de atender a los niños, de informar a las mamás, de dar educación para la salud. Todo eso requiere salarios, costos, ¿no? Prestaciones. ¿Y de dónde va a salir? Pues de una política de gasto. Y otra cosa, continuamos nosotros diciendo, esto de qué hace el Estado con el dinero recaudado puede continuar hasta el infinito. Incluso la investigación, la educación, lo que se nos ocurra, participa. Ahorita, por ejemplo, sigo muy pendiente de esto porque soy una persona bien chismosa con la farándula, pero por ejemplo, la elaboración de películas tenían su fondo específico, de cinematografía. Y entonces el gobierno ponía una lana para financiar nuevas películas. Claro que en todas partes, siempre se amañan y se hace medio mafioso el asunto, y hubo personas que ya sabían que siempre les iba a tocar su apoyo para hacer películas, y pues vivían del apoyo de hacer películas y no de la taquilla. Y así no funciona el capitalismo. Como Regresa. lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? También, que no, o Ajá, sea, se supone que hay un fondo para este tipo de cosas y no, en realidad no se está cumpliendo. O sea, no les sí, están dando el apoyo. y justo ahí en ese mismo, el tema también de los entrenadores, ¿no? De que algunos se les dijeron, no, a estos sí, se palomearon, a estos no. Y también hay que decirlo, es que por unos pecadores pagan todos los demás. Había personas que hacían mal uso de los recursos y sirvieron en algunos casos pues de excusa de decir, miren cómo se está malversando este dinero. Entonces hay que quitarlos, ¿no? Un problema que tenemos mucho con el presupuesto, con el gasto en general en todas partes del mundo, es su comprobación. Entonces, a lo mejor si pudiéramos ser más exhaustivos a la hora de hacer la revisión del gasto, no tendríamos esta clase de problemas, porque todos estamos de acuerdo en que es importante que apoyemos esta serie de todas estas actividades y ramas, ¿no? El entretenimiento, el deporte, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Todas estas son ramas muy importantes de la administración pública. Y no obstante, el Estado ha estado cambiando su forma, o sea, su política fiscal y su política de gasto. Antes, por ejemplo, el tema que tiene Hacienda con el señor Ricardo Salinas Pliego. Antes, Hacienda solamente cuando no pagaban impuestos los perseguía de manera administrativa y les decía, a ver, me debes lana,
me debes lana, pero por la vía administrativa. Entonces, uno como abogado, por la vía administrativa, sabe que no vamos a ir a la cárcel. Entonces, los abogados especialistas en esta materia, pues, ¿qué era lo que hacían? Interponían recursos, hacían lento el proceso, el presidente en turno se iba, llegaba uno nuevo, el proceso se archivaba, volvían a iniciar y el cobro de impuestos pues, nunca se hizo, porque solo se perseguía por la vía administrativa. La política fiscal cambió. De hecho, por ahí recuerdo haber visto a inicios del periodo de gobierno pasado una noticia, recuerdo que era del Economista o del Financiero, de alguno de ellos dos, y decía, la política fiscal se ha convertido en persecución fiscal, porque a la par de las sanciones administrativas, también se empezaron a perseguir penalmente. Y entonces muchas empresas se vieron compelidas, ahora sí, a decir, por cierto, tengo una deuda. Entonces ya me voy a sentar a discutir esa deuda. Y en muchas ocasiones simplemente era una, ¿cómo lo podemos decir sin que suene tan antioligárquico? En muchas ocasiones era también la misma práctica de los abogados y de los contadores y financieros, que les recomendaban a las empresas seguir esta política, o sea, es decir, esa es una estrategia fiscal válida, porque a pesar de que estamos infringiendo la ley, no hay consecuencias. Entonces, muchos recomendaban a las empresas hacer eso. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Hace unos meses, no muchos, hace unos 3 meses aproximadamente, se informó, por ejemplo, que Walmart al inicio del sexenio del presidente López Obrador, tenía una deuda como de 4,000 millones de dólares, una cosa así. Y Walmart en su central gringa, pues ellos no sabían que la filial mexicana debía dinero de impuestos. ¿Cómo es posible que una empresa tan grande haya acumulado ese crédito fiscal? Y entonces se dieron cuenta, los de la matriz gringa se dieron cuenta de que, bueno, en México habían seguido una estrategia fiscal bastante agresiva, basada esencialmente en evadir la ley, o sea, por recomendación de sus abogados y financieros. Eh, bueno, hasta aquí vamos a dejarlo con la primera sesión de las conspiraciones, ¿vale? Para que nos podamos volver a conectar inmediatamente. Y bueno, ahorita te veo. Dame un segundito. Ok. Mm.